Hola, ¿qué tal? El día de hoy quiero compartir contigo un mensaje más inspirado en la palabra de Dios. El día de hoy quiero hablar contigo acerca de una historia maravillosa en la vida de David. David es uno de los grandes personajes que se levantan en el Antiguo Testamento y su vida está llena de grandes experiencias, grandes y dramáticas, que nos dejan lecciones de manera profunda en nuestra vida. Hay momentos en que nosotros vemos a David allá arriba en la montaña y hay momentos en que podemos ver a David en el piso clamando al Señor. El día de hoy quiero compartir contigo una historia que está en el libro primero de Samuel, el capítulo 30, y quiero compartirla y leerla contigo acá en la Biblia. Dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todo lo que estaba allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijas y por sus hijos. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a los merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque de cierto los alcanzarás y liberarás a los cautivos. Qué tremenda historia podemos leer en estos versículos, ¿no? Y de ella quiero extraer tres lecciones en el día de hoy para nosotros. Primero, quiero pensar en cómo David llegó a estas circunstancias, ¿no? David estaba combatiendo, o se trataba de unir a los enemigos de Israel en una batalla, algo que Dios no aprobaba. Dios misericordiosamente lo liberó de una manera providencial para que no se involucrara en esa batalla, y volvió al lugar donde estaba viviendo, llamado Siclac. Cuando David y sus hombres llegan a Siclac, el horror se apodera de ellos, porque encuentran, a lo lejos pueden ver el humo que se levanta hasta el cielo, porque Siclac ha sido prendida a fuego. Gracias al Señor, las personas que allí vivían, ninguna fueron muertas, sino que fueron llevadas cautivas. Pero podemos imaginarnos nosotros los sentimientos que se apoderaron de David y de sus hombres al ver la ciudad prendida a fuego, y lo que ellos pudieron haber imaginado con respecto al destino de las personas que vivían allí, que eran sus mujeres y sus hijos. Una situación realmente dramática. Ese es el contexto de esta historia, ¿no? David llega a Siclac. Y yo quiero compartir tres lecciones que yo encuentro de esta historia que pueden ser de utilidad para nosotros hoy. Uno, cuando David llega ahí, el horror se apodera de ellos y de sus hombres, y sienten un dolor tan profundo que la Biblia dice que lloraron tanto, pero tanto, que incluso les faltaron las fuerzas para seguir llorando. Podemos imaginarnos el dolor profundo que había en el corazón, hasta que ya no había lágrimas en sus ojos, lloraron y lloraron, ¿no? La primera lección para nosotros es que en la vida, tristemente, los dolores y las angustias o las crisis siempre llegan, de una u otra manera. A veces nosotros somos los culpables, a veces nosotros podemos haber colaborado para que esto se cumpla, y a veces simplemente las cosas llegan, como ahora una crisis, una enfermedad que toca a nuestra puerta, un trabajo que se ve amenazado por una crisis que azota al mundo entero. Las crisis de alguna u otra manera siempre llegan. Jesús lo dijo así: en el mundo tendréis aflicción. Esa es nuestra triste realidad. Los problemas tocarán en algún momento nuestra vida. Es la lección número uno. Por eso debemos siempre estar atentos, porque en algún momento de nuestra vida las dificultades pueden tocar nuestra puerta. Pero ahí viene la lección número dos. ¿Qué hacemos cuando las crisis se avecinan, o cuando las crisis tocan nuestra puerta, cuando la crisis, el dolor o la tragedia llega a nuestra vida, ¿no? Los hombres de David lloraron de una manera tremenda, angustiados y afligidos. Hay un pasaje que está en un libro maravilloso, un libro muy, muy bonito, que se llama Historia de Patriarcas y Profetas. Cuando en el capítulo que relata esta historia de David hay un párrafo que dice así: mudos de horror y de asombro,
David y sus hombres se quedaron un momento mirando en silencio las ruinas negras y humeantes. Luego se apoderó de ellos un sentido de terrible desolación y aquellos guerreros con cicatrices de antiguas batallas alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Todos estaban abrumados. Ninguno de esos hombres encontró la solución o la actitud a tomar en ese momento. Pero el segundo punto que quiero destacar en este momento es que ante las crisis siempre podemos tomar una decisión acertada. La crisis no significa que todo está perdido. La crisis no es una invitación para tomar las decisiones correctas en nuestra vida y para sacar fuerzas de debilidad. Y eso fue lo que hizo David. Mientras los hombres lloraban, la Biblia dice que el único que tuvo una actitud diferente fue David. Y lo dice en esa frase que me encanta: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y otro párrafo de este libro que te acabo de leer dice así: David parecía privado de todo apoyo humano. Había perdido todo lo que apreciaba en la tierra. Saúl lo había expulsado de su país, los filisteos lo habían echado de su campamento, los amalecitas habían saqueado su ciudad y llevado cautivo a sus esposas y a sus hijos, y sus propios amigos y familiares se habían unido contra él y hasta lo amenazaron con la muerte. En esta hora suma de gravedad, David, en lugar de permitir que su mente se espaciara en las circunstancias dolorosas, imploró vehementemente la ayuda de Dios. Y esta es la lección número 2 que quiero dejar en vuestros corazones este día. Cuando nos encontramos ante las crisis y las dificultades, el camino es buscar al Señor. La actitud es alzar nuestros ojos al cielo y pedir la ayuda del Señor. Las dificultades van a venir, sí, cuando tenemos 5 y vamos al jardín, cuando nos toca enfrentar la universidad y alejarnos del hogar de nuestros padres, cuando perdemos un trabajo, cuando hay una crisis mundial. Pero la actitud que debemos asumir es alzar nuestros ojos al cielo, es caer de rodillas, es abrir la Biblia y no dejar que el pensamiento o sentimientos pesimistas se apoderen de nuestro corazón, sino creer que tenemos un Dios que puede bendecirnos, que puede ayudarnos, que puede estar con nosotros en todo momento y en toda dificultad. Y entonces la lección número 3 es esta: la fortaleza de los siglos para todos los hombres es Dios. Dios y solamente Dios. Acá la Biblia dice que David asumió la actitud correcta, se fortaleció, pero es clara y dice, se fortaleció en Dios. Y le preguntó, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Seguiré a los amalecitas? ¿Los encontraré? ¿Los alcanzaré? ¿Podré recuperar lo que perdimos? Y Dios contesta a David y le dice, síguelos, porque los alcanzarás y te daré la victoria. Y podemos estar seguros que la fortaleza inquebrantable y la roca de los siglos para nosotros es solamente Cristo, Cristo y solo Cristo. Las crisis vendrán, la tormenta azotará, pero la roca de los siglos es inconmovible. Cristo ayer, Cristo hoy y Cristo por los siglos de los siglos. Cristo siempre permanecerá. David fue a Dios en oración y Dios contestó sus oraciones. Yo hoy quiero decirte, cuando tú vas al Señor de rodillas en un momento de tristeza o dolor, puedes tener la plena certidumbre, la fe total que el Señor escuchará tus ruegos, atenderá tu situación y responderá tus oraciones. Que Dios pueda bendecirte en este día, en este momento, en esta hora de tu vida. Si las dificultades vienen a tu vida, no te angusties. Asume la actitud que debes asumir. Ve a tu pieza, reúne a tu familia, quédate solo y habla con el Señor. Alza tus ojos al cielo y deposita tu confianza en Cristo, inconmovible, poderoso, soberano y lleno de amor. Que Dios te bendiga. Un abrazo fuerte para ti y que puedas descansar en el Señor en este día.